Bueno, vamos a ver cómo funciona la definición de variables para Visual Basic sobre Excel. Tenemos este programa o este segmentico, esta rutinita de programa que hace lo siguiente. Lee los dos números, número A y número B, dos valores cualquiera, y va a tratar de hacer las operaciones de S, una suma, R, una resta, M, una multiplicación y D, una división. Hace las operaciones y me muestra los resultados. Bien, hagámosle. Probemos, por ejemplo, con el número 5 y el número 5. Me dice que la suma es 55, me dice que la resta es 0, la multiplicación es 25 y la división es 1. Es decir, aquí en la suma se presentó un error, porque en lugar de darme 10, que era la suma de 5 y 5, me colocó 55. Eso se debe a que, como no le definí ningún tipo de variable a Visual, él asume que esto podría ser también un texto. Y para él esta suma, esta operación suma, es el equivalente a concatenar, es decir, a colocar una variable al lado de la otra. Como yo le puse 5 y 5, pues él lo que me colocó fue el 55. Entonces en Visual siempre tenemos que definir variables. Esa definición de variables se hace de acuerdo a una tablita que él tiene con todos los tipos de variables que maneja. Tipo boolean, binario, o sea, verdaderos y falsos, byte de 0 a 255, y de ahí hacia arriba empiezan a aumentar, digámoslo así, los rangos de números y la capacidad que tienen para hacer operaciones. En este caso, si yo fuera a trabajar, por ejemplo, con de 0 a 255, me serviría para hacer la suma de dos números siempre y cuando no utilizara negativos, pero como es posible que necesite negativos, vamos a trabajar más bien con el siguiente tipo, que es el entero, que dice que va desde menos 32.000 a algo hasta 32.000. Entonces, este tipo integer es el que me puede servir para hacer la definición. Entonces, vamos a la parte superior del programa. Incluimos algunas líneas de espacio, no sucede nada con eso, no afecta para nada el programa, y voy a utilizar el comando dim. Dim es la abreviatura de dimension, y lo que le indica al Visual es que voy a dimensionar o voy a definir el tipo de variables. En este caso tengo dos variables A y B que van a ser del mismo tipo, las puedo definir en la misma instrucción separándolas con una coma. Dimensione las variables A y B as integer. ¿Qué le dije yo a Excel? Dimensione las variables A y B como enteras. Él automáticamente al darle enter me colocó la lineita divisoria y me separa la parte de definición de variables de la parte del programa. Vamos a darle ejecutar nuevamente. Nuevamente le damos los valores de 5 y 5, a ver qué hace ahora. Y me dice que la respuesta es la suma 10, la resta 0, la multiplicación 25 y la división es 1. Es decir, ahora sí lo hizo de forma correcta y lo que tuvimos que hacer fue haber definido las variables. ¿Qué sucederá si, por ejemplo, yo ahora quiero hacer una suma con números decimales? Dependiendo si mi Excel trabaja con coma o con punto, pues lo definiríamos. En este caso lo vamos a hacer con coma. 2,5 y 3,4. Miremos qué hace. Me dice, la suma es 5.5. Aquí tenemos previamente, habíamos diseñado ya la suma de los dos números 2,5 y 3,4. La suma en la hoja de cálculo me dio 5.9, aquí nos dio 5.5. La resta me dice que es menos 0.5, en Excel nos dio 0.9. La multiplicación 7,5, aquí nos dio 8,5. Y la división 0.833 y aquí 0.753, es decir, ninguno de los valores coincidió. ¿A qué se debe esto? Que yo ya no estoy trabajando con números enteros para A y B, pero la definición yo se la di como entero. Ya no me sirve entero, tengo que buscar una definición para un número decimal. Para decimales podemos trabajar con single o con double. Vamos a hacerlo con single inicialmente, a ver qué pasa. Entonces ya ahora las variables A y B ya no son integer, sino ahora serán single. Y vamos a darle nuevamente los valores de prueba. 2,5 y 3,4. Ahora me dice, la suma es 5.90 y le agrego unos decimales. La resta es 0.9, 8.5
y 0.73. Vemos que las primeras cifras coincidieron, pero en la parte final no me le agregó unas decimales que no se sabe de dónde salen en este caso, porque pues no, mi número inicial no tenía más cifras significativas. Vamos a cambiarle aquí, vamos a hacer la prueba ahora con double, a ver qué hace. Recordemos que double es otro tipo de variable, otro tipo de definición, un poquito más potente, llamémoslo que single. Miramos a ver qué sucede cuando le cambiamos aquí a double y volvemos a ejecutar el programa. Nuevamente nuestros valores 2.5 y 3,4. Ahora sí, me dice la suma es 5.9, igual que la hoja de cálculo. La resta es menos 0.9. La multiplicación es 8.5 y la división es 0.735. Entonces, de esta forma, ahora sí, mis cálculos, llamémoslo así, en la parte de programación de Visual, dieron exacto como me dieron en la hoja de cálculo. Entonces, de esa forma podemos verificar cómo vamos a trabajar. Entonces, recordemos que siempre en Visual hay que definir las variables que vamos a utilizar dependiendo las operaciones y dependiendo el contexto en que esté hecho mi programa.